Amén. Así en pie vamos a abrir nuestras Biblias a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, cuando tú veas su Biblia en el tiempo que vamos a leerla, tú vas a ver que es una oración completa desde el versículo 15 al versículo 23. Es un pensamiento, una oración de Pablo a la iglesia, a los cristianos allá en Efeso. Y pues esta mañana queremos hablar sobre la oración del pastor. La oración del pastor Pablo ahí a la iglesia, y aún hablar de la oración del pastor en su iglesia, aquí en Iglesia Bautista Nueva Vida. Nosotros vamos a guardar y separar esta oración desde versículo 15 a 23 en 2 semanas. Esta mañana vamos a mirar de versículo 15 al versículo 18 solamente. El próximo domingo pues seguimos esta oración en versículo 19 hasta 23, pero vamos solamente a estudiar esta mañana versículo 15 al versículo 18, después terminamos en esta mañana. Pero queremos ver en detalle esta tremenda oración de Pablo a estos cristianos. Cuando terminamos leyendo, vamos a orar y entregar este tiempo al Señor y estudiamos estos versículos. Dice en versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a orar. Señor, ahora que vamos a mirar estos versículos más en detalle, viendo la oración del pastor, que la iglesia puede conocer la bendición y el deseo que el pastor desea para su iglesia, más presentando las peticiones de los hermanos y queriendo que la iglesia aprenda más de ti, te conozca a ti como Salvador, que podemos crecer juntos y trabajar juntos para ti. Señor, en este tiempo te pido que podamos entender el corazón de Pablo a los cristianos en Efeso y aún entender en nuestra iglesia la oración del pastor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Iglesia, cuando nosotros hablamos de la oración del pastor, estamos tomando el ejemplo de Pablo a la iglesia en Efeso. Pero quiero que nota que el pastor de la iglesia, tu pastor, yo, tenemos una responsabilidad de orar y presentar las peticiones de los hermanos. Quiero que sepan que yo oro fielmente para los que están aquí en la iglesia. Nosotros los martes que escribimos las peticiones y yo paso tiempo orando por esas peticiones, porque Dios las requiere de mí como pastor a la iglesia. Ahora Dios ha dado al pastor de la iglesia un corazón grande, un corazón para amar a los hermanos de la iglesia. Ojalá que tú conoces que yo les amo a cada uno de ustedes. Y yo quiero que Dios te dé grandes bendiciones. Y pues yo oro que Dios bendiga a los miembros de la iglesia. Yo más que nadie deseo que tú seas bendecido del Señor. Que Dios provea cada necesidad, que Dios te dé sabiduría en su familia, que Dios te dé crecimiento espiritual en su vida cristiana, que nosotros como iglesia podemos tener una unidad entre nosotros para cumplir la obra del Señor. Ese es el deseo del pastor a la iglesia.
A veces nosotros queremos que los hermanos pues crezcan y sean fieles al Señor y cuando vemos a veces las decisiones que toman los hermanos, a veces quiere ir a ellos y a veces enseñarle y darle un poquito en la cabeza con la Biblia. No va a ser eso, pero deseamos que ellos conozcan, y cuando aún el pastor se frustra porque predicamos y enseñamos y otros vienen y dicen lo mismo, pero todavía cristianos no quieren obedecer al Señor. Pues nosotros como pastores, Pablo demuestra en este pasaje que oramos para que la iglesia tenga sabiduría, para que la iglesia tenga fortaleza, para que la iglesia tenga protección, y eso que deseamos. Nosotros oramos para unidad. Iglesia, no te puedo expresar la importancia de nosotros tener unidad entre los hermanos. Que tú ames a la persona que está sentado del lado de ti. Que tú ayude y reconozca la necesidad que hay en la iglesia. Yo veo algunos que están sonriendo y dicen, pastor, yo estoy trabajando con pero es difícil, tú no conoces. Pero es ese amor, la unidad. El pastor ora por las predicaciones. Cada vez que lo paramos aquí al frente y estudiamos y preparamos y oramos, que el domingo por la mañana lo que el Señor me ha enseñado a mí, yo puedo comunicar este pasaje correctamente como Pablo lo desea para la iglesia, que la iglesia escuche, y más importante, que cada servicio, cada persona que está sentado en su silla, salgan obedeciendo al Señor según el pasaje. Pero tú tienes que venir preparados. Cuando tú vengas a la iglesia, que tú ores, Señor, el mensaje que tú tengas para mí, que yo puedo escucharla, que yo puedo obedecerla, que yo puedo crecer en el Señor por este mensaje que tú has preparado. Iglesia, si tú eres miembro de esta iglesia, Dios, cada mensaje que se predica es para ti. Dios trabaja con el pastor o otros que están predicando para darle el mensaje que nosotros necesitamos. Después, Dios puso en mi corazón para Efesios, domingo por la mañana, porque Dios quiere que nosotros conozcamos que nosotros somos un cuerpo y que hay miembros en este cuerpo y cada uno tiene su función. Tú tienes sus dones espirituales para la edificación de la iglesia, y quizás Dios quiere que nosotros seamos más unidos. Que nosotros conozcamos nuestra posición en la iglesia. Que tú puedes buscar el don que Dios te dio a ti en el momento de salvación. Y que tú utilices ese don para que otros puedan beneficiar y pueden recibir bendiciones por cómo Dios te va a usar. Yo te predico, nosotros compartimos los versículos, pero la verdad es que es el Espíritu Santo que obra en tu vida para entender y obedecer la Biblia. Yo puedo pararme y gritar y brincar y hacer cartwheels y hacer todo, pero no es mi trabajo para cambiarte. Dios, el Espíritu Santo que vive en ti, te va a demostrar por el pastor el mensaje, y te toca a ti para obedecer la palabra del Señor. Y el Señor te va a enseñar por medio del Espíritu Santo el mensaje, exactamente lo que Dios desea para ti cambiar, y después nos toca a nosotros hacerlo. Un comentario dijo sobre pastor, dijo, un pastor que no ora por su pueblo es tan antibíblico como un pastor que se niega a predicar la palabra de Dios. Y eso me tocó grandemente a mí cuando yo estaba estudiando, reconociendo mi trabajo como pastor en orar, y que si yo no oro por la iglesia como debo de orar, es como un pastor negando a predicar la palabra del Señor. Tú puedes estar seguro que si tú me das una petición, yo voy a orar por eso, porque yo quiero obedecer al Señor. Yo quiero obedecer como mi trabajo para orar por los miembros, por la iglesia, y orar las peticiones que tú tengas. Aún podemos decir que es un pecado para mí como pastor no orar por ti. Yo no estoy hablando de tú orar por otra persona. Yo estoy hablando de la posición y el trabajo de un pastor. Según Hechos capítulo 6, el trabajo de pastor es a predicar y orar por los hermanos en la iglesia. El trabajo principal del pastor. Disfrutamos las actividades
Disfrutamos todo lo que hacemos en la iglesia, pero la verdad es que el trabajo principal del pastor es predicar la palabra y orar. Y pues, si no lo hago, estoy en desobediencia al Señor. Si no estoy orando por su petición, estoy en desobediencia al Señor. Tú puedes estar seguro que pues yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero hacer lo que Dios me ha mandado a mí hacer, y yo pues presento estas peticiones. Samuel da un ejemplo en la Biblia en capítulo 12, versículo 23, 1 Samuel. Él dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Él mismo está diciendo que es un pecado si él no ora por ellos que están ahí con él, la nación de Israel. Como yo, como pastor, puedo decir que estoy preocupado de ti si no estoy orando por ti? ¿Cómo yo puedo decir que te amo a ti como miembro de la iglesia y que estoy preocupado por sus necesidades si yo no estoy trayendo estas peticiones tuyas al Señor? Pero yo orando por ti estoy demostrando que estoy preocupado, deseo la bendición de Dios para ti, deseo que Dios conteste su petición según su voluntad, pero también conociendo que yo estoy llegando a Dios con su petición porque yo no puedo hacerlo. Yo no puedo contestar su petición. Yo no tengo $1 millón como algunos están pidiendo. Yo no puedo sanar su salud. Yo solamente puedo ir a la persona que tiene poder para hacerlo. El dueño de oro y plata, el creador de este mundo. Yo tengo acceso, igual a ti. Tenemos acceso para ir y dar nuestras peticiones, y el privilegio que yo tengo como pastor es llevar las peticiones tuyas al trono de gracia, orando que Dios cumple según su voluntad esa petición que tú tengas. La razón que yo oro es para que Dios haga y tiene ese poder para hacerlo. Y en esta carta de Pablo vemos el corazón de Pablo a la iglesia. Tú vas a ver el amor que él tiene para estos cristianos como el amor el pastor tiene para la iglesia. Tanto que él está rogando y pidiendo unos detalles que vamos a ver esta mañana sobre sus peticiones de los hermanos en Efeso. Y vemos cómo él oraba por la iglesia. Y pues esta mañana queremos ver parte de esta oración. La semana que viene vamos a tomar la segunda parte de esta oración, porque no quiero ir rápido y que pierden las bendiciones de conocer el corazón del pastor. Pero Pablo desea que ellos entiendan las bendiciones. Hermanos, ojalá que tú entiendas que Dios te quiere bendecir. Ojalá que tú entiendas que Dios tiene grandes bendiciones para cada hijo de Dios. Nosotros vimos ya muchas de esas bendiciones en el principio de este capítulo. Pues quiero que conozca la oración del pastor. Primeramente, quiero que vean, ¿verdad?, el contraste o el contexto de este pasaje. Sabemos que Pablo está ahora en este momento en Roma y está en la cárcel escribiendo esta carta de Efeso, pensando sobre el tiempo que Pablo pasó con esta iglesia. Recuerda que Pablo en su tercer viaje misionero pasó a la iglesia de Efeso, se quedó con ellos por 3 años. Efeso es la iglesia que más Pablo se quedó con ellos. Obviamente estaba en Corinto, estaba en Tesalónica, estaba en otras iglesias, pero Efeso estaba con ellos por 3 años. Las otras iglesias estaban con ellos, pero no tanto tiempo. Pablo tenía un amor grande para esta iglesia y quería que ellos conozcan el amor del Señor. Y pues aquí en Efeso pasa dando enfoque en el cuerpo de Dios, la iglesia. Efesios capítulo 1 es la fundación de esta carta completa. Vimos ya las bendiciones espirituales que ya empezamos en capítulo 1 hasta capítulo 3. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como hablamos la semana pasada del Espíritu Santo,
Vimos que somos sellados. Y para ser sellados del Espíritu Santo tenemos que oír la palabra de verdad y tenemos que creer. Vimos que somos garantizados. Tenemos una herencia que Dios ha dado a nosotros en el cielo. Todo para alabanza de su gloria. Iglesia, cuando vemos estos 4 versículos, versículo 15, 16, 17, 18, vemos 4 cosas sobre la oración de Pablo. Primeramente vamos a ver que Pablo recordaba de ellos. Número 2, Pablo daba gracia por ellos. Número 3, Pablo oraba por su vida espiritual. Y número 4, Pablo oraba que ellos podían entender las bendiciones del Señor. Vamos a entrar en estos versículos y vamos a ver esta oración y ver cómo esto aplica para que tú puedas entender la oración del pastor. Número 1, en esta mañana, vemos que Pablo estaba orando y recordando. Mire ahí en su Biblia con sus ojos, versículo 15. Mira lo que dice Pablo. Por esta causa también yo. Sabemos que yo es Pablo hablando a los cristianos en Efeso. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Pablo en versículo 15 se está recordando 2 cosas sobre esta iglesia. Primeramente, de la fe de ellos. Estaba dando gracia a Dios por la fe que estos cristianos tenían. Y cuando Pablo oyó de la fe, recuerda que Timoteo fue y dio reporte a Pablo de lo que estaba pasando y Timoteo le dijo a ellos, esta iglesia está creciendo grandemente, están teniendo fe en el Señor y ahora Pablo está escuchando ahora la fe de ellos. Pues está dando gracia a Dios por eso. Ahora la fe que vemos aquí en versículo 15 no es la fe sobre salvación que está hablando. Obviamente para salvación necesitamos fe en Cristo Jesús, pero la fe que Pablo está hablando es la fe que fue la fe diaria que necesitamos. La fe que oramos al Señor, que están constantemente orando, que están obedeciendo al Señor, que están amando a otros. Y cuando Pablo escuchó que la iglesia está orando constantemente, que la iglesia está obedeciendo la palabra, que la iglesia está amando uno a otro, él dice, wow, yo estoy escuchando de vuestra fe en el Señor Jesús. Y está gozoso y dando gracias al Señor por eso. Los que quieren crecer en el Señor, este grupo que quieren crecer en el Señor, los que desean una relación con el Señor personal, íntima y apasionado. Iglesia, yo estoy contento cuando yo escucho la fe de los hermanos en la iglesia. Yo estoy contento cuando yo veo que los hermanos están orando fielmente al Señor y tienen esa comunicación con el Señor. Yo estoy contento cuando escucho que hermanos están leyendo su Biblia y dice, pastor, yo aprendí esto esta semana. Yo estoy contento como Pablo estaba contento cuando ellos entre los hermanos están amando uno a otro y se ven abrazando y se ven ayudando en necesidades. Son cosas que el pastor tiene gozo y da gracias al Señor por la iglesia que están haciendo eso. Porque eso significa que tú estás obedeciendo al Señor. Eso significa que están atentos a la palabra del Señor cuando se predica. Eso significa que están practicando las cosas que nosotros estamos enseñando. Qué bendición es cuando vemos el crecimiento de los hermanos en la iglesia. Qué bendición es cuando tú ves que un cristiano dice, yo quiero crecer más en el Señor. ¿Qué yo puedo estudiar para crecer más en el Señor? Cuando ve ese ánimo para estudiar y qué bendición es cada mes cuando nosotros llegamos el primer domingo de cada mes y es tiempo para recitar los versículos de memoria y cuántas personas están tomando tiempo para memorizar los versículos. Ahora, algunos quizás lo memorizan para recibir chocolate, pero por lo menos lo están memorizando.
y está recordando. Y un día ese versículo va a venir en el tiempo perfecto y va a recordar. La oración eficaz del justo puede mucho. Y va a notar que es importante nosotros orar y que hay mucho poder cuando nosotros oramos al Señor. Pues Pablo estaba dando gracia porque oyó sobre la fe en el Señor Jesús. Yo doy gracias, Señor, por usted, los que quieren crecer, los que demuestran su fe en el Señor Jesús. Y aún si yo estoy contento por su crecimiento, imagínate cómo Dios se siente sobre su crecimiento. Imagínate cómo Dios se siente tú obedeciendo a la palabra de Dios. Imagínate Dios escuchándote a ti, clamando a Él, escuchando tu voz. Imagínate cómo Dios se siente cuando tú abres su Biblia y Dios mirándote a ti, estudiando la palabra de Dios y dando gracia a Él. Dios está contento si tú estás pasando tiempo con el Señor. Dios está contento contigo, escuchando tu voz en oración. Dios está contento cada vez que tú llegas a la iglesia, porque Dios te está invitando a su casa. Y tú estás aceptando esa invitación cada domingo por la tarde, los martes, los miércoles, vienen a la iglesia y Dios está contento con los que son fieles a Él. Es una bendición cuando tú invitas a una persona a su casa y ellos vienen. Tú preparas una comida, ahí tú tienes arroz con gandules, y pernil y pizza, como tuvimos esta semana visitando uno de los que están visitando nuestra iglesia, y tenía un banquete de comida ahí, estaba gozoso viendo toda esa comida. Y pues la verdad es que nosotros como iglesia preparamos una comida también. El pastor estudia, se prepara en la semana para 4 mensajes que yo predico en la semana, los domingos por la mañana, por la noche, los martes o miércoles. Y paso tiempo preparando este banquete. Y qué triste cuando el Hijo de Dios dice que no viene a la casa de Dios. Y Dios tiene el banquete y tiene la enseñanza y lo tiene preparado para ti escuchar. Y a veces decimos, Dios, estoy ocupado para ir a tu casa hoy. Y Dios dice, yo preparé un banquete para ti. Y no venimos fiel a la casa de Dios. Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él en todo momento. Dios quiere que nosotros podamos crecer. Mira versículo 15. Empieza ahora diciendo, y está añadiendo. No solamente está dando gracia por la fe en el Señor Jesús, pero dice, y de vuestro amor por con todos los santos. Estos cristianos amaban a los santos que estaban en la iglesia. Ellos se amaban uno a otro. Y Pablo, escuchando de Timoteo, ese amor entre los hermanos, esa unidad que tiene en la iglesia, pues Pablo estaba dando gracia y tenía gozo en su corazón. Como un pastor cuando ora pidiendo que haga amor en la iglesia y ve la unidad, le da gozo al pastor viendo estos detalles. Pues lo segundo que Pablo menciona y recuerda es el amor. El amor para con todos los santos. Iglesia, escuche bien. La evidencia que tú amas a Dios es cuando nosotros amamos a todos los hermanos. Hay evidencia en tu vida que tú amas a los hermanos, a todos, dice ahí Pablo, con todos los santos, no solamente una parte acá. Si tú te sientas acá y dices, yo amo solamente este grupo. No este grupo aquí que dice, pues este es mi club social aquí en este lado y yo amo solamente a ellos. Los que están en medio, pues olvídate de ellos, este es mi grupo allá. Dios está contento cuando este lado ama a este lado y el centro ama a los lados y todos juntos estamos amando a todos los santos. Ahí santos está hablando de cristianos. Cuando amamos a los cristianos en la iglesia, es importante para el Señor. Y pues hay evidencia en nuestra vida cuando nosotros estamos amando uno a otro. Quiero que se pregunten en su vida en este momento, ¿tú amas a los santos en la iglesia?
Tú amas a cada persona que está en la iglesia. Y no, pastor, yo no conozco a los que están en este lado porque nunca vienen acá y no me hablan y pues no conozco nada de ellos. Por eso es importante que pasamos tiempo con los otros. Tú mira aquí en la iglesia cuántos nombres tú no conoces. Hay personas que vienen mucho tiempo y todavía no conoces el nombre de ellos. Tú no vas a amar a los santos en la iglesia si tú no conoces nada de ellos. Si tú no pasas hablando con ellos. Si no conoces la necesidad. Es importante que amamos unos a otros. No es amar solamente a algunos en la iglesia, es amar a todos los santos en la iglesia. Ahora, no es que tenemos que amar a todos igual. Yo sé que tenemos relaciones más personal con otros en la iglesia y amamos a ellos un poquito más. Los que han venido aquí por mucho tiempo, pues tenemos una relación especial porque ha pasado tiempo contigo en tiempos difíciles, en tiempos buenos. Y pues tenemos una relación especial. Pero aunque amamos a otros en diferentes cantidades, debemos de amar a todos. Amar a todos sacrificialmente, lo que Pablo está diciendo. No solamente Pablo dice recordando a los cristianos, pero número 2, esta mañana, Pablo está orando y dando gracia. Mira lo que dice en versículo 16. Pablo dice, no ceso de dar gracia por vosotros. Pablo continuamente, recuerda que orar sin cesar significa orar constantemente. Y Pablo dice, no ceso, estoy continuamente dando gracia por vosotros. Pablo está hablando de los cristianos allá en Efeso. Tú puedes ver en las cartas de Pablo que sus oraciones están llenas de dando gracia. Más en el principio de sus cartas, en el principio, en la salutación, él siempre dice, doy gracia a Dios por ustedes. Y vemos constantemente este amor de Pablo a estos cristianos. Dando gracia no por lo que él hizo, obviamente, pero Pablo está dando gracia por lo que Dios hizo en la vida de los cristianos. En esta oración de Pablo está dando gracia a ellos por lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Iglesia, yo doy gracia a Dios por lo que Dios está haciendo en su vida. Ojalá que Dios está haciendo algo en su vida. Ojalá que tú estás creciendo en el Señor. Ojalá que Dios está transformándote, cambiándote para ser más como Él. Y eso se nota mucho en cristianos que desean vivir una vida que agrada a Dios. El pastor no puede tomar la gloria por la iglesia. Yo no puedo decir, mira lo que yo hice aquí en la iglesia, porque no tiene nada que ver conmigo. Porque la obra y el crecimiento de la iglesia pertenece a Dios. Dios es que va a trabajar en su vida. Dios es que va a dar el crecimiento. No el pastor, yo solamente soy un miembro de este cuerpo con el trabajo de predicar la palabra de Dios y orar por ustedes. La obra lo está haciendo Dios en su vida y ojalá que Dios está obrando en su vida. Ojalá que tú veas una diferencia. Yo como pastor doy gracias a Dios por Iglesia Bautista Nueva Vida. El privilegio que yo tengo como pastor para trabajar con ustedes y orar por ustedes y estar ahí en tiempos difíciles, estar ahí en tiempos buenos para gozarme contigo. Aún por todo que Dios ha hecho, no solamente en esos 12 años que yo estoy contigo, pero desde 1982. Desde el principio de esta iglesia cuando se fundó. Demos gracias porque estamos aquí todavía. Demos gracias por el crecimiento que tuvimos desde Wayne Killen en una marquesina hasta este templo que Dios proveó para nosotros. Todas las personas que han entrado en los años en esta iglesia, que fueron salvos, bautizados, todos que han venido y sirvieron al Señor. Y ahora te toca a ti para ayudar a esta iglesia a crecer a la próxima generación.
Nos toca a nosotros para poder enseñar a esta generación, los niños y los jóvenes, los que están presentes, para invitar a otros, para traer a otros que no conocen a Cristo para que sean salvos. Nos toca a nosotros. Iglesia, ¿qué tú estás haciendo para el crecimiento de Iglesia Bautista Nueva Vida? ¿Qué tú estás haciendo para ayudar a esta iglesia a crecer? Debemos todos estar llevando el Evangelio aquí en Mayagüez para que otros conozcan el mismo mensaje que una persona trajo a ti y tú fuiste salvo. Yo doy gracias, Señor, por el crecimiento tuya, el crecimiento mía. Yo he crecido mucho en los 12 años aquí en la iglesia. Tú me has enseñado mucho cómo amar a personas difíciles, cómo amar a todos, y me ha enseñado, yo he aprendido grandemente en esta iglesia. Y Pablo daba gracias, Señor, por Efeso. Yo doy gracias, Señor, por Iglesia Bautista Nueva Vida. Mira lo que dice en versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo no solamente dio gracias por la obra de Dios allá en Efeso, pero también oró que Dios siga bendiciendo la iglesia. Iglesia, escuche bien, ¿cuántos miembros de la iglesia está orando que Dios siga bendiciendo a tu iglesia? Amén. Oh, no se vayan todavía, el almuerzo no empieza hasta las 12:30, ¿ok? ¿Cuántos están orando por la bendición de Dios de Iglesia Bautista Nueva Vida? Amén. Ok, debemos estar orando. Dios siga bendiciendo, siga trayendo, siga ayudándome a mí en mi vida a crecer. Pablo estaba dando gracia, dice ahí, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, recordando lo que estaba haciendo Dios, recordando a cada persona, dando gracias por las bendiciones que Dios ha dado y orando que Dios siga bendiciendo. El trabajo de pastor no solamente es predicar, aunque yo me disfruto de tiempo estudiando y el tiempo que tengo para enseñar, pero es orar por los miembros de la iglesia por nombre. Cuando Pablo dice ahí, haciendo memoria de vosotros mis oraciones, está recordando nombres por nombres, cada persona, y dando gracias por ello, en memoria de esa persona. Así yo lo hago recordando de ti, recordando de sus peticiones. No solamente Pablo recordaba de ellos, número uno. No solamente Pablo daba gracias a Dios por ellos, pero número 3, Pablo oraba por la vida espiritual de estos cristianos. Mira lo que dice ahí en versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, mira lo que dice, os dé espíritu de sabiduría. El pastor ora que los miembros tengan sabiduría. Iglesia, yo oro que tú tengas sabiduría. Es algo que nosotros necesitamos cada día. No sabemos las cosas que van a venir ese día, y cuando nos levantamos tenemos que orar: Dios, necesito sabiduría para este día. Y pues yo oro por las familias, algunos pasando por tiempos difíciles, y yo oro que Dios te dé sabiduría en la situación que tú estás pasando. Y eso que Pablo está compartiendo con nosotros. Este es el propósito por la oración de Pablo a Dios. Pablo oraba para sabiduría, para su conocimiento de Dios. ¿Okay? Quiero que vea que esta sabiduría, y podemos dar una lista de que necesitamos ser sabios, pero había algo específico que Pablo oraba para que tenga sabiduría. Sabiduría en el conocimiento de Dios. Para entender las cosas desde la perspectiva de Dios. Para que pueda entender el bien y el mal. Para que puedan tomar decisiones según la voluntad de Dios. Esa es la oración del pastor a la iglesia. Que tú puedes tomar decisiones en su familia, en su matrimonio, en todo lo que tiene que hacer según la voluntad de Dios. Que Dios les dé una comprensión
más profunda de Dios. Y ve que su oración fue directamente a Dios. Aquí Pablo está hablando. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ve en quién está orando. Está orando Pablo directamente a Dios, sabiendo quién puede contestar y quién tiene poder. Dios es que da sabiduría a los cristianos. Iglesia, mi petición para ti es que tú conozcas más al Señor. Porque yo sé que si tú conoces más al Señor, tú vas a obedecer a Dios, tú vas a visitar y vas a dar el Evangelio, vas a testificar y vas a servirle y vas a obedecer lo que Dios pide de nosotros. Porque conociendo más a Dios te va a ayudar a ser fiel. Tú vas a venir a la iglesia más si tú conoces a Dios más. Tú vas a testificar más si conoces a Dios más. Tú vas a dar más si conoces a Dios más. Tú vas a tener unidad entre los hermanos de la iglesia si conoces a Dios más. Tú vas a servir a Dios más conociendo a Él más. Versículo 17 ahora dice esa parte, ese deseo. Si la leemos de principio, dice, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y, está añadiendo, y de revelación en el conocimiento de Él. Conocimiento del Señor. Esta revelación que está mencionando aquí, esta palabra, no es dando profecía como profetas, pero revelación para conocer más a Dios. Esta revelación va a venir cuando nosotros empezamos a leer la Biblia. Nuestra vida debe centrarse en conocer más a Dios. Cristiano, ¿tú realmente quieres conocer más a Dios? Tu deseo esta mañana o en tu vida es, yo quiero conocer más a Dios. Y Pablo, igual que pastor, está orando que cada cristiano tenga un deseo para conocer más a Dios. Ese es nuestro corazón. Cuando tenemos sabiduría y revelación, vamos a conocer mejor a Dios. Vamos a tener comunión con Dios. Obviamente nunca vamos a saber todo de Dios, pero lo más que estudiamos la Biblia, lo mejor vamos a conocerle a Él. Es como un matrimonio. Lo más que tú pasas tiempo con su esposa y su esposo, tú vas a conocerle más. Si no pasa tiempo con ellos, va a ser difícil a conocerlo. Igual que Dios. Si no pasa tiempo con el Señor, no va a conocerle a Él. Va a ser difícil. Terminamos aquí en número 4. Pablo ahora está orando que ellos entiendan las bendiciones. Mira este último versículo, versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo quería que ellos podían ser alumbrados, conocer, entender más del Señor. Para que ellos puedan saber todo que Dios le habla a ellos o lo que le había dado a ellos por Jesús. Para que ellos puedan entender qué significa tener comunión con Él, comunión con Dios. Alumbrando, si ves esa palabra alumbrando en versículo 18, está en el presente. Alumbrando los ojos de vuestro testimonio o entendimiento. Es un proceso que aumentamos cada día, cada semana en el conocimiento de Él. Estamos alumbrando cada servicio. Cada vez que tú escuches la palabra de Dios, cada vez que tú lees la Biblia, está alumbrando sus ojos para entender más del Señor. Es un proceso continuo en nuestra vida cristiana. Cuando la verdad de la palabra me motiva a mí, podemos ver la perspectiva, la esperanza que tenemos en Cristo. Nosotros sabemos que viene el rapto,
El rapto, la próxima profecía, pero a veces no tenemos la urgencia de vivir una vida que agrada a Dios y no hay una urgencia para llevar el evangelio, sabiendo que viene el rapto. Es peligroso que la apatía llegue a nuestra iglesia. Hay cristianos a veces que tienen apatía sobre las cosas espirituales. Y ya no hay un deseo para aprender del Señor, no hay un deseo para orar, no hay una urgencia para llevar el evangelio, sabiendo que la venida del Señor viene pronto. Iglesia, Satanás desea que tú seas ciego espiritualmente. Satanás quiere que tú cierres sus ojos sobre las cosas espirituales. Satanás quiere que tú no lees la Biblia. Satanás quiere que tú no ores a Dios. No podemos dejar que Satanás cierre nuestros ojos, nuestros corazones para las cosas espirituales. Mira versículo 18. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esta esperanza aquí que Pablo menciona es algo futuro. De su gloria, resurrección, de la vida eterna, de libertad del pecado, de justificación perfecta, lo que viene para nosotros. Pablo desea que ellos puedan conocer la esperanza que Dios se ha llamado. Dice ahí, para que sepáis, para que esté firme en la verdad. Después la última frase. En versículo 18, aunque esta oración sigue hasta versículo 23, vamos a parar aquí en versículo 18, después la semana que viene continuamos con esta oración. Pablo termina en versículo 18 diciendo, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pablo quería que conozcamos la grandeza de su herencia. La herencia que tenemos en el Señor como hijo de Dios, la herencia de los cielos, para que conozcan que Dios nos ama tanto que nos dio a nosotros una herencia, para que vea cómo somos ricos en Cristo Jesús. Y tú y yo, creyentes en esta mañana, son parte de estas riquezas que Dios ofrece a nosotros. Vimos en esta oración, esta primera parte, Pablo orando y recordando, Pablo orando, dando gracia, Pablo orando por su vida espiritual y Pablo orando que entienda las bendiciones. Iglesia, quiero que sepan que yo estoy orando por ti fielmente. Yo tengo yo entiendo lo que Pablo está diciendo porque también tengo este mismo deseo que Pablo tenía para la iglesia en Efeso. Deseando que la iglesia entienda las bendiciones del Señor. Que la iglesia crezca. Que la iglesia tenga unidad y amor uno para otro. Y quiero que, aún como aplicación para ti, aunque estamos hablando de la oración del pastor a la iglesia, que tú también puedes orar uno por otros. Sí, para el pastor es parte de su trabajo, su obra que Dios le ha llamado, pero Dios también desea que tú ores uno por otros. Que tú estés pasando tiempo orando por ellos. Que tengamos el mismo espíritu que Pablo tiene aquí para la iglesia. Y vamos a desear una relación con Dios personal, íntima y apasionado. Iglesia, ojalá que tú no estás viniendo a la iglesia solamente para cumplir un requisito. Ojalá que tú no vienes a la iglesia solamente para agradar a una persona. Ojalá que tú realmente vienes a la iglesia para aprender del Señor, para crecer en el Señor, para ver las bendiciones, para crecer y aumentar en la sabiduría del Señor. Ojalá que tú vienes cada domingo con el propósito de obedecer la palabra, preparado para que el Espíritu Santo te enseñe algo, quizá algo que está en tu vida que no está bien delante de Él. Y Dios te enseña algo que tú tienes que confesar, entregarle a Él cada servicio. Es una bendición venir
Es una bendición que tenemos una iglesia donde podemos venir, amarnos y aprender más del Señor. Con sus ojos cerrados ahí, un momento para terminar.